Buenas, ¿qué tal? En este video lo que vamos a hacer, en este segundo video, vamos a hablar sobre función cuadrática, pero ya vamos a empezar a identificar y a reconocer algunos elementos importantes de la función cuadrática que me van a servir para realizar el gráfico, ¿sí? Vamos a partir siempre desde la forma general, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo encontrar o destacar esos elementos importantes ya desde una forma general y después en un siguiente video lo vamos a hacer con un ejemplo. Ya tengo preparado un par de ejes cartesianos en el que vamos a ir marcando justamente esos elementos importantes a medida que vayan apareciendo. Entonces, arranquemos. Lo primero que tenemos que identificar en la función, no sé si lo primero, pero un punto muy importante, ¿sí?, de la gráfica de la función cuadrática de la parábola, es lo que conocemos como vértice. El vértice de la parábola. El vértice de la parábola justamente es un punto en el plano, o sea, un punto en el plano XY, que justamente se considera desde donde nace la parábola. Es el punto inicial de la parábola. Y vamos a ver que como es un punto en el plano, se representa mediante un par ordenado. Un par ordenado es justamente par porque tiene dos elementos y ordenado porque respeta un orden. El primer elemento es el que corresponde al eje X y el segundo elemento es el que corresponde al eje Y. A modo de ejemplo, si ustedes tuviesen un punto en el plano, por ejemplo, con coordenadas 2, 3, ustedes lo primero que van a hacer es saber que este 2 se ubica en el eje X y este 3 en el eje Y. Entonces yo voy a decir 1, 2 por acá, 1, 2, 3 por acá. Y ahí estaría ubicando el punto en el plano, por ejemplo, en cuestión, que es el ejemplo. ¿Sí? Eso para recordar sobre puntos en el plano o pares ordenados. Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es justamente la función cuadrática y el vértice. El vértice, como bien dije, es un punto en el plano, por lo cual va a tener dos valores. El primero, que va en el eje X, recuerden que tiene un orden, esto es muy importante. El primero se lo conoce como H. O sea que H se ubica en el eje X. Y el segundo valor de este punto lo vamos a identificar con la letra K, que es el valor que corresponde al eje vertical o eje de las Y. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo conocemos estos valores de H y de K? Muy sencillo, existe una formulita que me dice que el valor de H se calcula respetando la siguiente ley, la siguiente fórmula, que es menos B sobre 2 por A. Esto es lo que a mí me sirve para identificar el valor de H. Y ustedes dirán, ¿quiénes son B y quién es A? Y justamente son los valores del polinomio, los coeficientes, los que aprendimos a identificar en el video anterior. ¿Está? Por eso es fundamental, siempre que a mí me den una función cuadrática en su forma polinómica, primero identificar A, B y C. Porque una vez que identifique esos tres valores, ya puedo venir a calcular o a determinar todos sus elementos. Por lo menos arrancar por el vértice. ¿Sí? Que su coordenada en X, bien digo, el valor en H, va a respetar esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces consistiría solamente en reemplazar por el valor que yo haya identificado de B y el valor que yo haya identificado de A y resolver lo más que pueda la operación acá, que me figura en este caso. Ahora en el próximo video lo vamos a ver con un ejemplo, es algo muy sencillo. En este solamente quiero mostrar la parte teórica, digamos, como para identificar los elementos importantes. Una vez que yo ya identifique el valor de H, que yo ya vine, que ya reemplacé el valor de B, el valor de A y resolví las operaciones que acá me figuran, entonces ya encuentro un valor exacto para H, que puede ser cualquier valor, puede ser positivo, negativo, fraccionario, decimal, cero inclusive, puede ser el valor que ustedes quieran, el valor de H. O sea, no el que ustedes quieran, porque no es que se lo asignan al azar, pero puede tomar cualquier tipo de resultados una vez que ustedes resuelven esta operación. Eso quería decir. Ahora bien,
Una vez que ustedes encontraron ya el valor de h, entonces ahora procedemos a encontrar el valor de k. ¿Cómo se calcula k? Muy sencillo. Para encontrar el valor de k, yo lo que tengo que hacer es a la función, supongan que a esta función la llamamos f de x, por darle un nombre. Entonces lo que tengo que hacer en la función es valuarla en h. O sea, lo que voy a hacer es decir, bueno, a la función, como yo ya sé cuánto vale h, entonces voy a reemplazar a la x por ese valor h. ¿Está? Y me va a quedar algo de esta forma. A por h al cuadrado más b por h más c. Fíjense que lo único que hice es, de la forma general, a donde me aparecía la x, que es la variable independiente, reemplazo justamente por el valor de h. Entonces, a por h al cuadrado más b por h más c. Tengan en cuenta que los valores de a, b y c los conocen, ¿sí? Porque los van a tener con un ejemplo. Y el valor de h lo calcularon anteriormente. O sea que esto es una operación que se puede resolver de una manera muy sencilla. ¿Estamos hasta acá? Ahora, repito, ahora en el próximo video lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que es muy sencillo. Es solamente reemplazar valores y resolver un poquito. Una vez que yo ya obtengo el valor de k, entonces ya puedo decir que encontré el de h y el de k y ya encontré las coordenadas del vértice. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a venir a x, voy a ubicar mi valor en h, en el eje x, y voy a ubicar mi valor de k. Yo lo voy a ubicar acá abajo, el valor de k, esto es a modo ilustrativo. Recuerden que si k me da negativo, obviamente me va a quedar ubicado por debajo. Si k me da positivo, me va a quedar ubicado por encima del eje de las x. Esto es algo por ahí muy obvio, pero prefiero aclararlo. En este caso esto es a modo general. Yo lo voy a graficar por acá, supongamos que me dio un valor negativo. Entonces una vez que identifique h y k, acabo de encontrar el punto desde donde nace la función. Y lo conocemos como vértice. Ahora, yo sé que la función nace desde ahí. ¿Cómo sé si se va hacia arriba o hacia abajo? Y por el valor que tenga a. ¿Sí? Más que nada por el signo de a. Lo vimos en el video anterior. Si a es positivo, yo sé que la función se va a ir hacia arriba. Si a es negativo, la función se va a ir hacia abajo. ¿Sí? Pero por ahora, con los datos que tengo, solamente puedo graficar el punto, porque muy bien no sé por dónde va a cortar al eje X y por dónde va a cortar al eje Y. Para eso necesito conocer los otros elementos importantes que son los que vamos a hacer hincapié ahora. En una primera instancia, conociendo el vértice, lo único que puedo determinar es ese punto. Y saber si se va hacia arriba o hacia abajo depende del signo de A. Pero por el momento no puedo hacer nada más. Sigamos analizando elementos importantes para hacer un gráfico más completo. Antes de pasar, o mejor dicho, pasando a otro elemento importante, pero que viene del mismo análisis este que tenemos acá escrito, voy a identificar lo que se conoce como eje de simetría. El eje de simetría justamente es un eje, o sea, es una recta vertical, mejor definida, que va a cortar al eje X. O sea que en algún momento al eje X lo va a atravesar. Y yo lo que necesito saber es en qué valor lo va a atravesar. Para determinar el valor donde lo va a atravesar, para determinar a dónde va a estar ubicado ese eje de simetría, lo que tengo que conocer es el valor de h. Solamente que lo calculé previamente para encontrar el vértice. Entonces, una vez que ustedes están calculando el vértice, que encontraron el valor de h, automáticamente pueden decir que este valor es el eje de simetría. Y el eje de simetría se escribe de la siguiente forma. Como atraviesa al eje X, yo voy a poner X igual
al valor que encontré. Al valor que encontré. En este caso, el valor de h. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo sé que en el eje X, justo a donde tengo el valor de h, por acá pasa un eje vertical. ¿Sí? Y que obviamente es importante marcarlo. Punto, línea, punto, línea, punto, línea, punto, línea, punto, línea, punto, línea, punto, línea. Fíjense que acá en rojo está marcado el eje de simetría. Importante, el eje de simetría es una recta. Por eso se expresa de esta forma, igualando enseguida el valor que encontré de h a la x, porque estoy indicando a dónde corta al eje x. ¿Está? Ahora, el vértice no es una recta, es un punto en el plano, por lo cual yo tengo que indicar dos coordenadas, h y k. Y esta es la manera correcta de indicar el vértice de una función. El vértice de una parábola, mejor dicho. ¿Está? Tomen en cuenta eso, tomen nota de eso. El eje de simetría es una recta, por eso solamente se iguala al eje X, que es al eje al que corta. El vértice es un punto en el plano, por eso lo indico como un par ordenado. Esto es fundamental, que marquemos la diferencia y que entendamos la diferencia entre esto. ¿Está? Les dejo ahí por el momento para que copien. Ahora vuelvo y analizamos dos elementos importantes más que nos van a servir para terminar el gráfico. Bien, otro elemento importante para destacar es conocido como ordenada al origen. La ordenada al origen es un punto, también un punto en el plano, por lo cual va a tener dos coordenadas, una en X y una en Y. Pero ¿qué pasa? La ordenada al origen, yo sé que es el punto donde la gráfica atraviesa al eje vertical. Entonces eso ya me da una base importante que es que siempre, y esto grábenselo, se lo tatúan, siempre que yo quiera calcular o determinar la ordenada del origen, yo tengo que recordar que x vale 0. Fundamental esto. ¿Por qué? Para la ordenada al origen, repito. ¿Por qué? Porque como yo sé que x vale 0, lo que voy a calcular es un valor de y, que va a partir de la función original. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hacer es, en vez de escribir la función original tal cual esté, voy a reemplazar a la x por el valor que yo ya sé que es. En este caso 0. Entonces fíjense que me va a quedar, la forma general me va a quedar algo así. A por 0 al cuadrado más b por 0 más c. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que al tener 0 en el primer término, cuando yo diga 0 al cuadrado me sigue dando 0 y 0 por el número que sea me sigue dando 0. O sea que este primer término siempre se me va a cancelar. Lo mismo pasa en el segundo término. Yo tengo 0 multiplicado por un valor. No sé cuál sea el valor de b, pero sea cual sea, al multiplicarlo por 0 me va a dar 0. O sea que también se va a cancelar. ¿Qué quiere decir esto? Que el único valor que me está quedando, fíjense, si se me cancela el primer término, se me cancela el segundo término, el único que me queda es el tercer término. Entonces, yo sé que el valor en el cual la gráfica corta al eje Y es el valor C. ¿Me siguen hasta acá? O sea que yo sé que en algún punto, en algún lugar del eje Y donde se encuentre este valor C, supongan por acá, obtengo la ordenada al origen. Ahora, yo sé que la gráfica nace de acá y en algún momento pasa por acá.
¿Sí? Eso es lo que yo sé. La gráfica nace y en algún momento tiene que pasar sí o sí por ese punto, porque es justamente lo que acabamos de calcular, ordenada al origen. Para poder hacer el gráfico correcto, vamos a hallar, un elemento más, que es el que me queda y que viene ahora en unos minutitos. Antes que nada, antes de terminar, la ordenada al origen es un punto en el plano. ¿Sí? Y como todo punto en el plano, se representa mediante dos ordenadas, mediante un par ordenado, por así decirlo. La de X y la de Y. Fíjense que la de X siempre es cero por definición de ordenada al origen. Entonces, si yo quiero ubicar la ordenada al origen, le voy a poner con la letra de O. Entonces la ordenada al origen va a tener dos componentes. Una que es en X, que siempre vale 0, y la otra que va a estar en Y y va a estar dada por el término independiente. Esta es la forma general, ¿sí?, de ubicar o de representar, mejor dicho, no de ubicar, la ordenada al origen. Tengan en cuenta que su primer componente, la de X, siempre es 0. Y la segunda componente es la que corresponde al eje Y, que puede ser que sea 0, puede ser que sea positivo, negativo, decimal, fraccionario, cualquier otro número real. ¿Estamos hasta acá? Les dejo ahí para que copien y venimos a analizar ahora ya lo que sería el último punto o elemento importante. Y ahora sí, para el último punto o elemento importante, vamos a definirlo como las raíces. Raíces de la función. Y las raíces de la función es justamente todo lo contrario a la ordenada. La ordenada al origen era el punto donde yo cortaba el eje Y. Entonces la raíz es lo contrario, va a ser el o los, ahora vamos a ver bien, puntos donde corto al eje X. ¿Sí? O sea que las raíces se van a ubicar en el eje X. Es todo lo contrario a la ordenada al origen. Ahora, nosotros cuando dijimos que la ordenada al origen partíamos sabiendo de que la X vale 0. Eso en la ordenada al origen. La X vale 0 en la ordenada al origen. En raíces, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. O sea que acá no va a valer 0 la X. La que va a valer 0 es la Y, o sea la variable dependiente. Entonces lo que vamos a hacer y cómo vamos a partir es reemplazar directamente a la Y por 0. Y observen que me queda la ecuación igualada a 0. Recuerden que A, B y C va a estar representado por números. Acá porque estamos viendo la forma general, pero después con un ejemplo vamos a tener número, número y número. ¿Sí? Por eso siempre, una vez que yo tenga ya la función igualada a 0, puedo aplicar lo que conocemos como resolvente o fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara o resolvente tiene la siguiente forma. Me sirve para calcular las raíces R1 y 2. Porque puede ser que una función cuadrática tenga como máximo 2 raíces. O sea, 2 puntos en el eje X donde la gráfica va a cortar. Puede ser que tenga 2, que tenga 1 o que no tenga ninguno. ¿Sí? Pero siempre, independientemente de cuántos sean, vamos a utilizar la misma regla, la misma ley, conocida como resolvente o Bhaskara. Y al finalizar, una vez que encontremos el o los valores, ahí vamos a ver si tiene una o dos raíces o que puede ser que no tenga ninguna. Después lo vamos a ver con un ejemplo en el siguiente video. La ley de la resolvente o fórmula de Bhaskara lo que dice es esto. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Voy a hacer un poquito mejor. Y todo esto dividido 2 por a. Esta es la fórmula que tenemos que respetar, conociendo ya los valores de a, b y c. Y una vez que resolvamos, vamos a poder encontrar dos valores para R1. ¿Sí?
Entonces vamos a obtener un valor para R1 y un valor para R2. Una vez que tengamos estos dos valores, que no sé cuáles serán, justamente hay que calcularlos y depende de los valores de A, B y C, yo voy a ubicar estos dos valores en el eje X. ¿Sí? Algo para que tengan en cuenta, un tips. Siempre estos dos valores se van a encontrar a la misma distancia del eje de simetría. Fíjense que el eje de simetría era este, de acá. Bueno, esto quiere decir que yo voy a tener a la misma distancia a ambos lados del eje de simetría ubicadas las raíces. Por ejemplo, acá voy a obtener R1 y a la misma distancia hacia el otro lado voy a obtener ubicado R2. Ahora, tanto R1 o R2, las dos raíces, son nuevamente puntos en el plano. ¿Sí? Entonces, como son puntos en el plano, yo los tengo que representar mediante pares ordenados. Así como ubicamos el vértice con su coordenada H y K, como ubicamos la ordenada al origen con su coordenada en X, que siempre vale 0, y su coordenada en Y, que va a estar dada por el valor de C. Entonces tenemos que buscar alguna forma de representarlos a estas raíces como puntos en el plano. Observen mejor dicho, que la raíz 1, ¿sí? Como punto en el plano, yo voy a escribir, bueno, dos valores. Uno, que es el valor en X, que justamente es el valor donde corta, conocido como R1. Y el valor en Y es 0. Porque nosotros partimos de esto. Ay, no lo aclaré acá. Que Y es igual a 0. Entonces esto es lo que yo tengo que recordar, y que es de lo que partimos, porque teníamos la ecuación igualada a 0, para escribir la primera raíz como punto en el plano. Cuando vaya a la segunda raíz como punto en el plano, lo que voy a hacer es parecido. Voy a escribir un par ordenado, ¿sí? Donde el primer valor va a ser justamente el que acabo de determinar, el que voy a ubicar ahí en el eje, y el segundo valor, que es el que corresponde al eje Y, es 0. ¿Estamos? Por justamente lo que vimos acá. Estos son todos los elementos importantes que yo necesito para poder hacer un gráfico muy prolijo de lo que sería la función cuadrática, la parábola que representa la función cuadrática. Fíjense que, haciendo una recapitulación, digamos, de lo que vimos, es el vértice como un punto muy importante porque es de donde nace la parábola, y automáticamente al encontrar el vértice ya determino el eje de simetría. Ahí tengo ya dos elementos importantes. Otro elemento importante es la ordenada al origen, que es a donde la parábola corta el eje vertical. Y por último, la o las raíces, que sería donde corta al eje horizontal. Una vez que tengo marcado estos cuatro elementos, o estos cuatro elementos, bien digo, lo que hago ahora es realizar un bosquejo aproximado de lo que sería la función cuadrática, la parábola de la función cuadrática. Para eso, entiendo que la función nace desde el vértice y tiene que pasar por los puntos que encontré. Por ejemplo, permiso, me cruzo delante de la cámara. Lo que voy a hacer es, va a nacer desde el vértice y pasa por el valor de la raíz 1 y por el valor de C. Esto sería para un lado de la gráfica. Si yo me voy para el otro, bueno, aproximadamente. Quiero completar esto que quedó ahí. Entonces, ahí ya estaría hecho el gráfico de la función cuadrática que estuvimos analizando. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben o me hacen alguna consulta. Ahora en el siguiente video que voy a subir ya vamos
a ver todo esto nuevamente, pero con un ejemplo puntual. ¿Qué quiere decir? O sea, vamos a ver con una función cuadrática en particular, donde ya A, B y C tiene valores. Nos vemos.